En el Congreso de la República se barajan varias posibilidades de iniciativas que pueden debatirse y aprobarse en el Pleno. Hablamos de la elección del Contralor, la integración de las Cortes y también la posibilidad de un acuerdo entre los bloques para poner fin a CICIG. De todo eso hablaremos con la etiqueta SF Agenda Congreso, pero antes los dejo con la nota del día. El diputado Fernando Linares Beltranena del PAN aseguró que presentará una iniciativa de ley para derogar el acuerdo de creación de la CICIG. Dijo que la propuesta inicial fue presentada al presidente del Congreso y ya empezaron a buscar votos. Dos artículos que ponen fin al decreto que respaldó la decisión del Ejecutivo hace 12 años, porque se aprobó en el 2007. De la misma forma como el Ejecutivo, a través de su decisión constitucional de dirigir la política internacional, le puso fin a la CICIG, igual el Congreso, que lo apoyó en el 2007, tiene que ponerle fin al decreto. Linares anunció su propuesta en el marco de reuniones que han sostenido los presidentes de los 3 organismos del Estado. Según el congresista, en estos encuentros pudieron conversar sobre el mandato de la CICIG. Agregó que era una conjetura. Eso es una conjetura mía, porque es de los temas que son candentes en la República. Otro tema que conjeturo que están tratando es el poder absoluto que está teniendo 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad que han pretendido dirigir el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial desde la Corte de Constitucionalidad. Estoy seguro que este es un tema que los ocupa, aunque de nuevo es una conjetura porque yo no he estado presente. Al ser consultado, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, dijo que no daría declaraciones, solo emitió un comunicado en el que tachó de irresponsable a su colega, al asegurar que éste no ha asistido a las reuniones y que en dichos encuentros han conversado de otros temas. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana en el Congreso de la República. Usted ya escuchaba las declaraciones del diputado Fernando Linares Beltranena, la posibilidad de presentar una iniciativa que ponga fin a CICIG desde el organismo legislativo, pero es que en la 9ª Avenida hay muchos temas que en este trimestre pueden ser de mucho interés: la elección del Contralor y el proceso ya de la integración de las Cortes. Para profundizar el trabajo del Congreso de la República y de la agenda legislativa, tenemos en el estudio al diputado Manuel Conde. Muy buenas noches, diputado. Placer saludarles. Gracias. También nos acompaña por este lado Daniel Herring, nuestro analista. Muy buenas noches. Muy buenas, Ben. Bueno, comencemos con esta idea que hoy ventiló el diputado Linares Beltranena sobre la posibilidad de tener los apoyos, los votos, el consenso para poner fin a la Comisión Internacional. ¿Cómo cae esta noticia? ¿Se ha hablado en pasillos, en corrillos de esta posibilidad? ¿Cómo está el ambiente allá en la 9ª Avenida, diputado? Bueno, en primer lugar, aclarar un punto. Las opiniones vertidas por el diputado Linares Beltranena, si bien es cierto que él es miembro de la bancada del Partido de Avanzada Nacional, en mi condición de secretario general del partido y como jefe de bloque parlamentario, quiero aclarar que esas son conjeturas, opiniones o propuestas del diputado Linares, no de nuestro partido. Eso sería en primer lugar. En segundo lugar, jamás he oído yo en pasillos o en bancadas o en comentarios con compañeros diputados que en el Congreso se pretenda una iniciativa de esa naturaleza. Las decisiones en materia de política exterior son del Poder Ejecutivo, son exclusivas del señor Presidente de la República, y el Congreso, de acuerdo a la Constitución de la República, puede aprobar o improbar un convenio o un tratado internacional suscrito por Guatemala. No hay nada establecido en materia de que el Congreso pueda improbar o derogar un decreto que haya servido para aprobar un convenio internacional de esa naturaleza. Estamos de este lado, Daniel. Lo que hoy se ventiló esta idea pareciera que sí hay un interés, pero no se puede tener todos los votos o no se puede tener al Congreso de la República como un canal para derogar o no se puede. La comisión, o simplemente no se puede. No se puede, si el mismo aunque se secretario quisiese, general no del partido, puede. Del diputado que está presentando eso, está diciendo que, claro, las normas internacionales se sujetan a otra clase de
de legislación, a otra clase de principios jurídicos, pues derogar con 80 algo que fue aprobado con 105 y además incumplir a nivel internacional es algo que simplemente no se puede. Y que si pasase, la CC, estoy convencido que diría no se puede hacer. Y tendríamos otra vez la misma situación de la CC sobrecargada, tensa políticamente, porque tiene que decirle a los niños, pórtense bien, eso no se puede hacer. Uno de los temas que también en la mañana generó la discusión, incluso opiniones en redes sociales, fue estas conjeturas, así la califica el diputado, de la reunión o de la plática que sostuvieron los 3 presidentes de los organismos del Estado. ¿Qué se puede decir acerca de eso? ¿Se sabe por parte del presidente del Congreso, ha compartido en alguna oportunidad qué temas han tratado con los otros presidentes de los organismos del Estado? En primer lugar, yo celebro la decisión del presidente del Congreso de invitar a los presidentes de los otros poderes para ir a una reunión al Congreso. Me parece lo más normal y algo necesario para, de alguna manera, que los 3 presidentes de poderes del Estado puedan reunirse, intercambiar opiniones, desde la socialización de temas hasta la posición o fijación de criterios. Creo que es lo más normal. Y lo que de alguna manera yo el año pasado fui enlace del Congreso con el Poder Judicial, y una de las necesidades urgentes es la intercomunicación, interrelación de los poderes del Estado. Por muchos años divididos, alejados, sin comunicación, y yo creo que cualquier esfuerzo para generar puentes, que si bien es cierto, no debe haber intromisión entre un poder y otro en sus funciones propias, debe de existir una muy viable comunicación. Ahora, el tema de que se haga puerta cerrada, ¿eso es sano para la forma como se puede comunicar este tipo de reuniones de coordinación de los presidentes? Yo creo que el tema del Congreso es que en el Congreso pocas cosas son a puerta cerrada. Las citas privadas del presidente, las reuniones de junta directiva, generalmente la labor parlamentaria es a puerta abierta en comisiones, en instancia de jefes de bloque, en el debate de una iniciativa. Pero cuando los presidentes de los poderes del Estado van a casa presidencial, son reuniones privadas que luego tal vez tienen una fase pública cuando se da a conocer alguna decisión o algún resultado de esa reunión. En la Corte Suprema de Justicia no recuerdo haber visto yo recientemente una reunión de los presidentes de los poderes del Estado, pero también lo considero muy necesario, porque, repito, esa intercomunicación entre los poderes es necesaria. ¿No hay agendas ocultas? Yo diría que no tendría que haberlas. Lo que necesitamos es que, y lo voy a decir porque yo se lo planteé al presidente Morales el 5 de febrero del año 2017, yo quisiera ver a los 3 presidentes de los poderes del Estado en un mensaje a la nación, diciéndole a la nación hacia dónde vamos como Estado. Yo quisiera ver al presidente Morales como líder de la unidad nacional con los 2 presidentes, diciéndole al país cuáles son los esfuerzos y compromisos del Ejecutivo, cuáles son los del Legislativo y cuáles son los del Judicial. El país está ávido de eso. Y yo creo que cualquier señal de unidad es buena. ¿Qué pasa con esta reunión? A mí me parece muy bien la reunión también. Lo que no parece bien es la forma en la que se comunicó. Me parece que hubo contradicción entre la comunicación del Congreso con la comunicación del Ejecutivo. Eso, la comunicación del Ejecutivo dejó en fuera de juego al Congreso, tuvo que rectificar, sacaron un comunicado muy a la carrera. No da la sensación de que estén teniendo... Ustedes son comunicadores. Sí. Y en la comunicación hay una regla de oro. Si yo no digo lo que hago, otro dirá lo que se no va a especular hago. mucho. Y hay otra alrededor. Hay otra. La mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo. Entonces, cuando estás en estas conversaciones que resultan y da la sensación de que son ocultas, en un momento tenso políticamente hablando, a las puertas de unas elecciones que están siendo fuertemente cuestionadas, con un montón de casos judiciales sobre la mesa, que tienen que ver con esas mismas relaciones de poder, y te reúnes a puerta cerrada, te pillan, luego sacas un comunicado, no se ve bien, diputado. No. Y yo creo que es algo que es lo primero que hay que decir. O sea, no hay que decir, qué bien que se reúnan. Yo diría que bien que se reúnan, siempre y cuando digan, esta semana, en 3 días, nos vamos a reunir. Los temas que vamos a tratar, porque esa es otra cosa.
Tú no te reúnes solo para decir, bueno, como el Madrid ha ganado bien, ¿no? Está a 6 puntos del Barça, ¿usted qué piensa? Yo también. Y tener esa clase como de acercamiento personal. No, son poderes del Estado que tienen que tener una agenda de coordinación conjunta. ¿Qué es lo que le interesa a usted, señor de la OJ, en términos de reforma legislativa? ¿Qué le interesa a usted en términos de presupuestación? Mire, el apoyo que nos puede dar la PNC para este tipo de cosas. Da la sensación de que no hablan de eso. Y un poquito en el comunicado que saca el Congreso, eso es lo que exuda. Lo que está diciendo es, mira, no hablamos de nada. Y dices, bueno, pues no se reúnen para hablar de nada. No nos gusta a los que pagamos impuestos en este país que se junten solo para llevarse bien, porque no es su labor. Si son poderes del Estado, hablen de política. Y hablen de políticas de Estado. Bueno, yo creo que no parece que estén haciendo eso, señor diputado. Pueden reunirse para hablar los temas de Estado, pero a mí me encantaría también verlos un día que el presidente Morales invite a la finca Santo Tomás a los presidentes de los otros poderes a un almuerzo cordial, o que vayan al cumpleaños del presidente de la Corte Suprema de Justicia y socialicen un poco. Eso es lo natural, pero no solo... Y que se eche una chamusca y un churrasco y lo que sea. Pero que se comunique bien. Yo creo que en un año donde, por ejemplo, la CSJ va a haber temas sobre candidatos, donde hay mucho en juego para esos políticos, integración es mejor de guardar cortes, esa clase de distancias y que no estén en churrascos, sino que estén, si acaso, en reuniones abiertas, transparentes, donde todos los guatemaltecos saben de qué están hablando. Bueno, lo que yo celebro es que se reúnan. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, tenemos vía telefónica a la diputada Ninés Montenegro. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Agenda Congreso. Tenemos ya vía telefónica a la diputada Ninés Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala. Diputada, durante la mañana se supo de esta intención del diputado Linares Beltranena, también de las conjeturas que él realizó sobre esta reunión de los 3 presidentes de los organismos del Estado. ¿Cuál es la postura de la bancada de Encuentro por Guatemala? ¿Alguna iniciativa de esa categoría ustedes estarían analizando qué hacer con ello? Y si han escuchado algo de lo que decía ya el diputado Fernando Linares de buscar apoyos para tener un frente común y adversar a la CICIG. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias. Efectivamente, algo escuché yo Con Criterio, en un programa radial, en donde pues no eran conjeturas, como yo lo vi o como yo lo escuché. El diputado Linares aseguraba que producto de esa reunión de los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado había surgido una suerte de agenda que, entre otros temas, estaba tocando la derogatoria del acuerdo, la posible derogatoria del acuerdo de la creación de CICIG. A mí me parece que luego él se retracta y dice que eso es lo que él supone y especula. Delicado. Yo creo que hay que entender que los presidentes de los 3 organismos del Estado tienen todo el derecho de reunirse, de dialogar, pero deben recordar algo muy importante. La independencia de poderes es indispensable y no puede haber intromisión entre uno y otro más que relaciones de cooperación. Y yo no me voy a sentar durante 3 días a estar tomando cafecito, lo veo yo un poquito complicado, a menos que de mi casa, pues, pero no en una de las instituciones que pertenecen al Estado. Desconozco realmente cuáles han sido las conversaciones, yo sí no puedo especular porque no sé absolutamente nada, pero sí creo que por salud de la democracia, del Estado de Derecho, y para evitar esas suspicacias, sería muy importante que al terminar esas reuniones, los 3 representantes de los poderes del Estado pues salieran y explicaran a la población de qué están platicando, porque realmente el libre acceso a la información de los actos de la administración pública son indispensables para evitar malas interpretaciones, ¿verdad? Creo yo. Diputada, diputada, disculpe la interrupción. Usted entonces no estarían apoyando ninguna iniciativa que saliera de esta agenda tal vez en común de los
presidentes de los organismos del Estado que vaya en la posibilidad de derogar la comisión en el Pleno? ¿La intención de hablar, debatir de ese tema? Escuché que el diputado Linares mencionó una agenda de varios temas, pero no dijo cuáles. Dijo que uno de ellos era esta derogatoria. Mire, vamos a ver, desde mi perspectiva, un acuerdo, un tratado o un convenio es suscrito entre el Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y se traslada al Congreso para que éste lo ratifique o no solamente. Pero nosotros no podemos denunciar o desconocer un convenio. Esa es una cuestión de relaciones exteriores. Aquí el diputado creo yo, debe analizar muy bien de qué está hablando. Por un lado y por otro, ya el presidente fue muy claro y dijo que ya no iba a renovar el mandato. Entonces es en septiembre cuando sí sigue a nuestra. Ahora, diputada, hay otro tema que también pudiese haber salido en esta reunión por la cuestión del tiempo y la temporalidad de la integración de las Cortes, un papel en donde es importante el Congreso de la República. Ustedes van a integrar estas Cortes, la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, tener reunidos ahí a los tres presidentes. Un tema de esos pudo haber salido en esa reunión y cómo se puede recibir en el Congreso de la República una agenda de este tipo. Es que mire, después de lo que el diputado Linares dice, que luego se retracta y luego saca un comunicado, se ha generado una serie de especulaciones, pero yo no me puedo prestar a la especulación. Desconozco en su totalidad qué pudieron haber hablado. Si es que hubo una agenda, como dice el diputado Fernando Linares, no lo sé. Si estaban hablando erróneamente de una derogatoria que no corresponde al Congreso, tampoco lo sé. Y si hubieran estado hablando de lo que usted me dice, pues sería, pues, no sé, como poco prudente, ¿verdad? Entonces yo no puedo opinar de algo que desconozco. Lo que sí le puedo decir es que, por supuesto que no estaríamos de acuerdo con un entuerto jurídico que ni le corresponde al Congreso. Diputada, puede quedarse en línea, seguimos en esta conversación. Diputado Conde, uno de los puntos que esta semana se va a tratar de abordar es la elección del Contralor General de Cuentas, un tema que incluso se ha retrasado ya por meses. ¿Cree usted que ya hay consenso en el Congreso de la República para elegir al próximo Contralor de Cuentas? Mi percepción es que no. ¿En qué no están los diputados? ¿Por qué no han encontrado los votos suficientes? Terminar la ronda de escuchar los planteamientos de los aspirantes, de los 6 aspirantes, la semana pasada. Pero mi percepción es que no hay un nivel de consenso como para poder ya elegir al Contralor. Eso es lo que yo percibo. Ahora, si algunas bancadas mayoritarias se han puesto de acuerdo, si hay diálogo entre ellas, puede ser que sí. Sin embargo, yo suelo manejarme en el Congreso bajo una norma muy precisa. A mí, si no me cuentan, que no me cuenten. Y hasta este momento yo no percibo un consenso. Creo que los 6 aspirantes, desde mi particular punto de vista, tienen un perfil bastante aceptable. 5 de ellos vienen de carrera en la Contraloría General de Cuentas. Hay uno de ellos que viene directamente del sector privado, pero los 6, a mi parecer, tienen un perfil académico, tienen un expertise, tienen una posición bastante adecuada como para ocupar el cargo, pero no percibo que exista ya un consenso. Por supuesto que hay 2, 3 nombres que se mencionan más. Como los más fuertes. Como los más fuertes, como los que tienen más posibilidad para optar al cargo. Eso sí, pero ya un consenso de decir podría alcanzarse la votación necesaria en tal persona, no lo visualizo. Le pregunto a la diputada Montenegro, en cuanto a la elección del Contralor General de Cuentas, ya en el Congreso se escuchó generalidades de los planes de trabajo de los candidatos. De los 6, ya hay voces de candidatos más fuertes, se habla del impulso que pudiese tener un candidato afín al excontralor Mencos. ¿Cuál ha sido el análisis que han hecho ustedes de esta elección que está agendada para esta semana?
Mire, a mí me preocupa el atraso excesivo que lleva ya la elección del Contralor. Si no mal recuerdo, desde octubre debió haberse elegido a un nuevo Contralor o Contralora, porque hay una mujer entre los candidatos. Sin embargo, no he visto yo que haya mucho esfuerzo para eso. Sí, efectivamente se ha escuchado los planes de trabajo de cada uno de ellos con mucho detenimiento. Hemos visto sus perfiles, pues los 6 son profesionales con méritos, etcétera. Sin embargo, en la lógica elemental se debería entender que si existe la ley de comisiones de postulación, debería realmente elegirse a la persona que hubiere tenido mayor mérito, mayor calificación por méritos éticos, profesionales, académicos y de proyección social. Eso es lo que yo entendería. Sin embargo, también quiero recordar aquí que la sociedad civil estuvo cuestionando a la comisión de postulación y manifestó muchísima inconformidad respecto a la que la sociedad civil no pudo estar involucrada como hubiera querido, y fue muy, incluso casi no se les informó, casi como que secreto, el tema de cuándo tenían que ir a dejar sus tachas. Entonces eso pues llama mucho la atención, son cosas que dejan suspicacias, pero en todo caso lo importante es que se elija a la mejor persona, a la que no tenga ningún compromiso con partido alguno, a la que tenga independencia, y que antes de quien lo eligió, de tener diferencias para quien lo eligió, tenga la deferencia para el país, porque va a cuidar los intereses hacendarios de todo un país, y estamos hablando de miles de millones. Diputada, la molesto con una última pregunta. ¿El clima, el esquema electoral condiciona la elección del Contralor? Estoy haciendo referencia por el tema del finiquito, que es muchas veces un filtro para varios candidatos. Se oyen cosas, pero como aquí este país es de especulaciones y de hacer escenarios dantescos, yo le diría, hay que ver, ¿verdad? Esperemos realmente que ningún candidato se deje condicionar ni presionar, y que si hubiere algo de ese tipo, no lo he escuchado, se atreviera a decirlo, porque esas son las cosas que ayudarían a la transparentación. Entonces yo creo que el Contralor debe ser independiente, debe tener autonomía y debe tener muchísima preparación para cuidar la hacienda pública. Hasta hoy quiero contarle, nunca un solo Contralor, ni el último que acaba de recién irse no tan recién irse, nunca se ha fiscalizado ni el 10% del universo total, es decir, 90% queda sin fiscalizar del erario nacional. Imagínense, o sea, solo son muestreos. Y aquí hay que hacer una reingeniería total en la Contraloría General de Cuentas. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta llamada telefónica. Era la diputada Ninette Montenegro de Encuentro por Guatemala. Ella daba su postura, opinión también de estas declaraciones del diputado Linares Beltranena hoy por la mañana, y también el escenario próximo a la elección de Contralor, que está agendado, pero al parecer, aquí lo dice el diputado, y creo que en alguna manera también lo afirma la diputada Montenegro, aún faltan pláticas para llegar a los votos necesarios para elegir al próximo Contralor General de Cuentas. Vamos a la pausa y regreso con Daniel Geri. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, agenda del Congreso. Hablábamos en el bloque anterior de un tema que está, ya en la agenda, que es la elección de Contralor General de Cuentas, una elección que ya lleva meses de retraso, pero que en el esquema electoral algunas voces hablan de que puede ser una condicionante que logre los votos para uno u otro candidato. Pero ¿será el tema electoral algo que va a definir al próximo Contralor General de Cuentas? Esto es una pregunta seria, esto, de verdad. Obvio, claro sí. Obviamente va a ser uno de los factores. Por supuesto que sí. O sea, dentro de los procesos de negociación hay ahí toda una serie de cuestiones que están, cartas que están encima de la mesa y por supuesto entran dentro de la discusión política.
¿Por qué no se consigue? Porque a lo mejor las autoridades actuales son más convenientes que una nueva autoridad. No hay consensos con esa autoridad. Hay distintas fuerzas que dicen es mejor este que este, pero por supuesto se da en un contexto político donde hay unos intereses muy particulares y claro que está sobre la mesa. El finiquito es uno de ellos que puede entorpecer, obstaculizar las candidaturas de algunos... No, es curioso ver, digamos, los distintos tratos de finiquito que se dan. O sea, tú tienes a algunos candidatos que durante meses y meses arrastraban problemas muy graves con distintos finiquitos, distintas denuncias, y de repente los ves con el carné así sonriendo y dices, ¿qué pasó con todo eso? Y ves a otros candidatos que tienen ahí, a lo mejor no son muchas, a lo mejor es solo una, pero la tienen ahí arrastrando y no da la sensación de que el sistema se la vaya a quitar. ¿Ha sido intencional este retraso en la elección de Contralor? ¿Tenemos un Contralor interino? Yo creo que hay un Congreso tan fragmentado que no creo que haya nada excesivamente intencional. O sea, no es como que haya una estrategia y que alguien en diciembre sabía que esto iba a pasar. Pero creo que hoy por hoy, sin los consensos en el Congreso, es mejor que siga el status quo para la mayoría. De acuerdo con esta condicionante de las elecciones como uno de los factores que va a determinar la elección del próximo Contralor, pero ¿debería ser así? Yo pienso que no. Yo pienso que el tema de la tramitación de finiquitos, la obtención de los mismos, debería de ser un trámite muy normal, independientemente de la carga de trabajo que genera miles de finiquitos que se van a tramitar. Debería de ser algo muy normal, además muy sistematizado. Creo que eso facilitaría mucho las cosas y no dejaría como a la discrecionalidad de quienes otorgan el finiquito poderlo otorgar o no a un determinado ciudadano o candidato. Ahora, en el Congreso sí estamos preocupados en términos de que muchas veces el mejor calificado no tiene una estabilidad emocional para el cargo. Miremos el Procurador de Derechos Humanos. Él fue el mejor calificado de la comisión, pero al final de cuentas no cuenta con la estabilidad emocional y con la formalidad como para un cargo tan delicado. Cuando dice estabilidad emocional, ¿a qué se refiere exactamente? Me refiero ¿Han evaluado psicológicamente al procurador? Me refiero a la actitud y la conducta. Imagínense ustedes que el Procurador de Derechos Humanos dijo que la única decisión correcta del Congreso el año que él fue electo fue haberlo elegido. O sea, eso raya con lo absurdo. Sin embargo, vieron las conductas de él cuando llegó al Congreso. Se reía, después dijo que él se reía porque Dios lo había hecho así. O sea, hay conductas que muchas veces darle a una persona que no tiene toda la preparación y no tiene toda la estabilidad emocional, un cargo tan relevante. Pero ninguno de los casos que está poniendo diputado suenan a inestabilidad emocional. Suena a que tiene un discurso que a lo mejor a usted no le gusta, pero inestabilidad emocional. Yo, como diputado, me sentí ofendido cuando él dice la única decisión del Congreso es haberme elegido. Eso raya con lo absurdo. Ahora. Y creo que esas conductas no son propias de un comisionado de conciencia. En este caso, es un Contralor General de Cuentas el que se va a elegir, y también tenemos que ver que la persona que sea electa por el Congreso no vaya a caer en ese tipo de actitud. Y digamos, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿No sería elegir a alguien que sea más sumiso al Congreso de la República o apegado a un discurso que maneje la mayoría de diputados? El riesgo no es tanto que sea sumiso al Congreso, como que sea sumiso al actual o al próximo Ejecutivo. Ese sí es un riesgo. Porque al final de cuentas al Contralor le corresponde auditar al Ejecutivo, ver la ejecución del gasto público. Lo que tenemos que tener el cuidado es que sea una persona que no pueda ser cooptada o por un partido o por un grupo o por un sector. ¿Y cómo van a hacer eso? O sea, ¿Cómo se va a ¿Cuál es la metodología para saber si son estables emocionalmente? Yo creo que son las hojas de vida, pero además la historia de cada persona. El historial de cada persona. No solo tiene tantos doctorados, sino cuál ha sido su historial de vida. Mire, y vamos a hacer eso con los diputados también. Ojalá, fuera así. Yo soy el primero que me someto a esa prueba. Pero hagámoslo.
Bueno, sería interesante ver cómo reaccionan los diputados o cómo examinar a los diputados por sus reacciones, porque hemos visto muchas reacciones a los diputados en un diván, digamos. Coincido, y algunos periodistas también. Deberían de auditarlos a todos. Y medir la estabilidad emocional. Ahora, al parecer el Congreso de la República se la está pensando con la elección del próximo Contralor General de Cuentas. ¿Cómo va a ser entonces esa elección? Va a someter a unos rigurosos exámenes psicológicos al próximo Contralor. Ojalá. Perdón. Pero bueno, pareciera que entonces andan buscando una figura diferente para el próximo Contralor General de Cuentas. Bueno, diferente tienen los candidatos, o sea, esos no... Ahí están, son 6. Sí. 6 las opciones. No creo que haya mucho. Y yo creo que además el anterior Contralor y las actualidades interinas pues son bastante clásicas de que ha sido Contraloría. Y no ha sido precisamente una institución blindada de ningún tipo de cooptación, sino al revés, digamos. La Contraloría siempre ha servido tradicionalmente como un arma política y los hallazgos y los finiquitos han servido como armas políticas de negociación. Y eso da la sensación de que sigue pasando ahora. Ojalá que los diputados salgan con una metodología para hallar a las personas que son incapturables, ¿verdad? Pero da la sensación de que no es el Congreso y menos este Congreso el que va a ser capaz de hacer eso. Ahora, tienen que reunir los votos en algún momento porque el que haya un contralor interino no es lo ideal si ya se tiene la nómina de 6 allí. Mira, el Congreso tiene que asumir esta decisión con la mayor responsabilidad posible. No podemos elegir a un funcionario de tan alto rango sin hacer un examen, una valoración correcta, porque un contralor viene a ser el hombre o la mujer. En este caso, sí, hay una mujer aspirante que ya está bastante complicada porque viene del equipo de la Contraloría y muy cercana a CICIG y muchos problemas que ella arrastra. Pero debe ser una persona ecuánime, profesional, debe ser una persona que tenga los conocimientos, la experiencia. Yo no me opongo a que tenga carrera, porque se está cuestionando que 5 de ellos vienen y que es de uno o del otro contralor anterior. Yo no me opongo a que tengan carrera, al contrario, yo valoro mucho que tengan una carrera dentro de la Contraloría. Y yo creo que es en el ejercicio de sus funciones donde ellos han demostrado esas capacidades y una buena referencia es cuál ha sido su desempeño en la Contraloría o en el sector privado, como el caso de uno de los aspirantes. Pero yo vuelvo al punto, en Guatemala muchas veces queremos que la gente no tenga historia. Y yo creo que es la historia de la gente la que nos puede llevar a una mejor decisión. Es en aclararnos cómo van a ser más adelante. Una elección importante en estos próximos meses, la integración de las Cortes. Y es este Congreso el que le tiene que definir quiénes serán los próximos magistrados. Con lo que usted nos está pintando ese escenario, pareciera que cómo va a ser la integración, cómo va a ser el perfil del magistrado entonces para 2019 en adelante. Yo creo que aquí, bueno, tenemos un proceso de comisiones de postulación que esperamos que ya en las condiciones que el país vive, sean comisiones de postulación alejadas de aquellas influencias o manipulación que han tenido otras comisiones de postulación. Ojalá este proceso se dé en condiciones más transparentes, condiciones más abiertas diferentes a las de 2014, en donde se supo que era un acuerdo partidista en aquel entonces del Patriota y del Líder, lo que definió quiénes eran los magistrados. Pues yo diría que diferentes a esas y a las anteriores, en donde de la misma manera hubo grupos de influencia que manejaron y que influyeron en las comisiones de postulación. Yo creo que este es el momento de tomar la decisión de hacer bien las cosas, desde la academia, desde los gremios, desde el sector político, desde la judicatura. ¿Y eso qué significa, digamos, en este contexto, que hay 6 candidatos? ¿Qué significa? Pero, ¿usted está postulando? ¿Se refiere usted a la Contraloría o se refiere a la Corte Suprema de Justicia? Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Digamos, estamos hablando de toda una serie de en este elecciones. Momento, ya el tema es Corte Suprema de Justicia. Eso es la pregunta, ¿no? Pero, ¿cuál era tu pregunta? Mi pregunta es si en este contexto, digamos, en el que se está eligiendo una serie de funcionarios, magistrados. Una serie de magistrados, de funcionarios que están en este, digamos, que el Congreso tiene responsabilidad de elegir, ¿qué significa eso exactamente? O sea, ¿vamos a modificar alguna parte del proceso? ¿Vamos a introducir algún tipo de metodología?
va a ser solo por la conciencia de estos diputados que están en el Congreso. Significa que las comisiones de postulación hagan bien su trabajo, para que lo que llegue al Congreso eso es lo que sea lo digno a elegir. ¿Qué significa? A eso, que hagan bien su trabajo, ¿Y eso qué que no significa? permitan influencia, que no se permitan influencia, que no permitan manipuleo, que una universidad con otra no se alíe para evitar que otro pase. Claro. Pero que sean guapos, buenos, altos y simpáticos. En su momento, cuando lleguen al hemiciclo estas listas, ¿usted está de acuerdo en que haya una negociación para integrar a los magistrados? ¿Cómo deberían de ser estas pláticas? Porque los momentos que el calendario mande para la integración de las Cortes puede incluso coincidir antes o después a la elección general. ¿Cómo debería ser este proceso de negociación? Porque sí es una negociación política ya cuando está en el hemiciclo. Sí, por supuesto. Y esa negociación política debe ser alrededor... No de una cama, como decía la ex vicepresidenta, ¿no? Sino que en transparencia frente, otros funcionarios, frente a la opinión pública. Fíjese qué triste, de otros funcionarios que fueron electos por esas comisiones de postulación manipuladas, que un día llegaron a la Corte Suprema de Justicia, otro día llegaron a la Fiscalía, y que también no fueron capaces de actuar con fuerza porque venían de esos mismos procesos. Yo creo que el Congreso tenemos la octava legislatura, la alta responsabilidad de elegir una Corte Suprema de Justicia que tenga las calidades, las cualidades y que esté en la capacidad de cumplir su tarea. Y yo creo que lo podemos alcanzar. ¿Hay garantía para una elección transparente de las Cortes este año? Ponerle el apellido garantía es mucho decir. Ven, la pregunta que yo le estaba intentando hacer al diputado es porque aparte de un lenguaje de hay que hacer bien las cosas y hay que ser buenos y hay que ser simpáticos y hay que ser morales, no veo mucha sustancia en lo que está diciendo el diputado. O sea, tiene que haber un cambio en alguna parte del proceso para garantizar, como dice Ben, institucionalmente esto. Si va a ser por pura voluntad, con el ambiente político que tenemos, en medio de un proceso electoral... O sea, usted duda de las comisiones de postulación. Porque las comisiones de postulación... Usted no. Son las comisiones que nos hacen llegar al Congreso. Pero si usted era el que estaba diciendo que era el Congreso el que tenía en sus manos elegir a los mejores. Claro. Usted lo está diciendo, no lo está diciendo yo. Los mejores de lo que llegue al Congreso. Pero solo para contestar a su pregunta, que si se duda de las comisiones de postulación, yo creo que todo guatemalteco que esté medianamente informado duda de ese proceso. Bueno, yo quisiera no dudar y quisiera ver cambios en ellos. Pero se ha visto que el proceso de comisiones de postulación ha sufrido de varios señalamientos por lo que usted mencionaba y ejemplificaba, las influencias que han tenido ya las universidades, muchas de ellas nuevas, y que pareciera que se dedican únicamente al trabajo de las comisiones de postulación. Universidades muy cuestionadas también. Pero entonces, ese listado final que llegue al Congreso de la República, ¿cómo transparentarlo hacia la opinión pública, hacia la sociedad, insisto, para que haya una responsabilidad en la elección de los magistrados? Los procesos de elección de comisiones de postulación, Colegio de Abogados, que pasa en balotaje este viernes. Tiene que asumir con responsabilidad su papel en esas comisiones, la academia, y al final llega al Congreso un listado que el Congreso deberíamos de elegir con la mayor responsabilidad. Ahí hay temas difíciles. Un listado inmenso de magistrados de salas de apelaciones que vienen de comisiones de postulación. Y ahí cómo transparentar la elección cuando son varios los nombres que tienen que elegir. Y cuando muchas veces, y lo tengo que decir con sinceridad, yo que soy abogado, aunque hace muchos años que no ejerzo, no conocemos a todas las personas que van en los listados. Y hemos pensado y hemos hablado de la necesidad que esos procesos de las comisiones de postulación sean absolutamente serios y que no sean encerronas y que no sean trueques, sino que sean procesos correctamente guiados. Vamos a la pausa, regresamos, la etiqueta SF Agenda Congreso. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Congreso, Agenda Congreso. Estamos hablando de los puntos, algunos de ellos controversiales, que el Congreso tendrá que abordar durante este trimestre y el resto del año. Pero algo que se ha notado en el hemiciclo es la ausencia de los congresistas. Y muchos achacan que es, la temporada electoral que los va alejando de la 9ª Avenida para
caminar más sus distritos. ¿Qué está pasando con el Congreso de la República? Algunos dicen esta legislatura va a ser efectiva durante 3 meses. Luego, muchos de estos diputados van a dedicarse a los deberes electorales, a ir a visitar sus diversas comunidades. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué entonces escenarios hay para que haya aprobaciones importantes durante estos 2 meses? Creo que fue una buena decisión primero de la instancia de jefes de bloque y luego del Pleno, que las sesiones ordinarias fueran días martes y miércoles. El diputado distrital viene a Guatemala el lunes en la tarde, el martes y miércoles está en el Congreso, ya jueves va para su distrito. Creo que esa fue una decisión correcta. Hace falta un acuerdo político básico para decidir qué iniciativas van a seguir su curso para ser aprobadas. Ese debería de ser un acuerdo producto de una discusión en esa instancia de jefes de bloque con las distintas bancadas para poder establecer cuáles van a ser aquellas iniciativas que la 8ª legislatura quisiera dejar aprobadas este año. Claro, en un año electoral se cruzan discursos, posiciones. Hoy, por ejemplo, fuimos convocados a una sesión para la aprobación del crédito relacionado con Crecer Sano. Y cabe la casualidad que una de las bancadas mayoritarias, y lo digo, la Unidad Nacional de la Esperanza, no llegó. Eso me pone a mí a pensar que ya es ese juego político electoral que podría estar influenciando al Congreso. Pero, por eso repito, un acuerdo político identificando cuáles son aquellas iniciativas que esta legislatura decida dejar concluidas. Dice usted, la UNE ya está más pensando en modo electoral y ya no en la 9ª Avenida. Pues hoy me sorprendió que la bancada completa no estuviera presente, cuando es un tema que hemos venido al extremo de convocar a una sesión especial, extraordinaria para el día de hoy. ¿Con ese objetivo? Sí, con ese objetivo. Bueno, hay que aclarar que se hizo la invitación al jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza y al subjefe de bloque para asistir acá al set de Sin Filtro. Incluso nos prometieron una vía telefónica, pero hasta este momento no hay comunicación con los diputados de la UNE para conocer especialmente la postura, la ausencia de los diputados este día en el Pleno, pero también hay un fenómeno que se está repitiendo. Hay muchos diputados que tienen impedimento o problemas por el tema del transfugismo, pero los hemos visto recorriendo sus distritos. Esto no detiene la campaña. Lo que pasa es que va a tener que ser solucionado eventualmente y va a llegar donde tiene que llegar, que es el ACC, si hay o no hay impedimento y para quién hay impedimento, que hay algunos casos bastante variados en todo eso, y el artículo, la verdad, el tema transfugismo está confuso. O sea, se entiende que sigan haciendo, vamos a decirlo así, recorriendo sus distritos para no perder ningún tiempo. Esperanza, ¿no? Lo harían si no tuviesen ninguna esperanza. Y eso, lo que sí es verdad es que si hay una especie de decisión de la Corte donde muchos de ellos no pueden correr, van a estar no tan enfocados en la campaña, sino enfocados en el Congreso. Y ahí a lo mejor depende de cuántos sean y depende de cómo esté la cosa, a lo mejor sí hay capacidad de que el Congreso siga adelante. Normalmente en época electoral se para un poquito la actividad legislativa. Eso es una tradición, así funciona, y ese es más el consenso político tradicional, ha sido ese. Que mientras están en campaña, pues te estás preocupando por reelegirte, porque la mayor parte tradicionalmente también de los diputados se quiere reelegir, y no pasando legislación, que además va a venir una nueva correlación de fuerzas para a lo mejor cambiar esa misma legislación, ¿no? A ver, hoy llamó la atención la ausencia de los diputados de la UNE por una plenaria que tenía un tema que ya se había consensuado, que era la aprobación del préstamo Crecer Sano. Pero esta ausencia viene después de una semana muy, digamos, movida para la Unidad Nacional de la Esperanza, la presentación del antejuicio y todo. Sí. ¿Estará la UNE en estos momentos marcando el ritmo de lo que queda de esta legislatura efectiva, que hablan algunos que son 3 meses realmente? Sí. Es difícil de decir, va a venir por primera vez en muchísimos años, coincide la elección de diputados con la elección de Cortes, como estábamos hablando antes,
Y encima con este factor del transfugismo, depende cómo se combinen esos factores y cómo se dé el escenario electoral, porque todavía tampoco está claro quién se va a poder presentar y quién no. Creo que cuando se resuelvan todas esas incertidumbres vas a poder ver combinaciones que pueden llevar a que tengamos un Congreso con ganas de hacer muchas cosas, yo sospecho que casi todas malas, y porque digamos, diputado, hay muchos inestables emocionalmente en Twitter que están diciendo que están de acuerdo con el procurador y que el Congreso no ha hecho gran cosa. Y da la sensación de que los incentivos en lo que queda del año, sobre todo si hay un grupo de personas que no se pueden reelegir, no van a ser los mejores incentivos del mundo. ¿Qué incentivos podrían ser esos? Yo que creo puedan mover la maquinaria legislativa. Sea lo que sea, en un escenario en el que yo a corto plazo no tengo poder, ver cómo hago cosas que garanticen que yo pueda tener protección o que yo pueda tener un poder que se extienda más allá de mi mandato. La integración de las Cortes puede ser uno de los elementos. Incentivos para que la maquinaria legislativa no se detenga en este año electoral. Hablamos de 3 meses efectivos en donde los diputados puedan llegar al hemiciclo y se puedan realizar algunos consensos mínimos. Yo creo que esto va a depender en gran medida que la Junta Directiva del Congreso traslade a la instancia de jefes de bloque iniciativas de beneficio nacional, que las distintas bancadas no puedan alejarse de un esfuerzo legislativo para esos temas. Va a depender mucho de la capacidad que la Junta Directiva del Congreso tenga de poder promover leyes de interés social, leyes de interés nacional, que de alguna manera dejen desmarcado al partido, al bloque que no quiera apoyar este tipo de iniciativas. Yo creo que esto pasa por el liderazgo político que tiene que tener el señor presidente del Congreso, la Junta Directiva, y que pueda atraer. Yo iría, en primer lugar, por el acuerdo político, que debería de ser un acuerdo político consensuado, de poder decir, estas iniciativas las vamos a llevar a feliz término. En este momento, ¿qué temas entran en ese posible acuerdo político? ¿Qué temas sí tienen el apoyo de la mayoría de los congresistas en un año electoral? Vea, hay temas un poco controversiales, pero son temas que deben de ser abordados. Ley de aguas. Ley de aguas, por muy polémica que parezca, es una ley de beneficio nacional. Tenemos leyes de reformas en materia penal, algunas que endurecen penas, algunas que viabilizan procedimientos que podrían ser importantes. La modificación a la Ley de Reconciliación Nacional, que ya se había hablado de ese tema. Vea, ese es un tema polémico, pero es un tema necesario. Y no necesariamente vamos a hablar o pensar en una amnistía, pero sí tenemos que hablar de una posibilidad de evitar que los hechos y las secuelas del enfrentamiento armado interno sigan siendo incordios, estorbos para la convivencia nacional. Creo que el debate debemos darlo y debe darse en el Congreso con mucha transparencia y claridad para que veamos si realmente las convenciones y tratados en materia de delitos de lesa humanidad suscritos por el Estado de Guatemala a finales de los años 90 aplican para los hechos ocurridos en los años 80. Ese debate lo tenemos que dar y es importante discutirlo. Y es el mejor momento. En época electoral, un Congreso que va de salida, presumiblemente con bastantes miembros de ese Congreso que ya no van a ser diputados en unos poquitos meses, ese debate profundo que hay que tenerlo, si quiere, tiene que ser ahora, en pleno proceso electoral. El tema es cuándo es el momento. Hoy lo discutíamos y hubo un diputado a quien yo respeto mucho que se me acerca y me dice, Manuel, hagamos el acuerdo que después de las elecciones discutimos el tema. Perfecto. Hagamos el acuerdo, pero no soslayemos una discusión de un tema que aparentemente nunca es el momento. Hoy intentaron sacar la iniciativa del orden del día y se quedó en el orden del día porque el argumento es no es el momento. Entonces, ¿cuándo es el momento? Claro que dicen no es el momento los que no tienen a un padre, a un abuelo, a un hermano en la cárcel. Y empiezan a ponerle reparos a la discusión con que no es el momento, pero para algunos no es el momento. Entonces sí es una ley para sacar a gente de la cárcel, lo que está no diciendo. Es para sacar a una gente de la cárcel. Se acaba de decir que para verdaderamente cerrar un capítulo
que nos tiene todavía confrontados. Vea, en Guatemala hay gente que vive bien de hablar mal y siguen haciendo del dolor de la gente un gran negocio. Eso no puede ser. Y ese debate no se puede soslayar, sea o no momento electoral. Pero sería bueno que ese debate se pudiera también discutir en las tarimas, en la propuesta electoral, claro, para que luego de las elecciones, esto como una especie de referéndum se pudiese aprobar y debatir con mayor legitimidad. En la misma propuesta del partido PAN, por ejemplo, que esté incluida y que la gente vote eso si realmente es lo que quiere, ¿no? Y porque un congreso de salida, hay que reconocer que es un congreso con menos poder. Nosotros en el PAN hemos apoyado todo lo que tiene que ver con la reconciliación. El gobierno del presidente Arzú firmó la paz. Yo fui negociador de la paz. ¿Cómo no vamos a creer en eso? Y además, víctimas del conflicto, pero sin odios, sin rencores, sin ánimos de venganza. En lo personal lo puedo decir. Creo en eso. Creo en una reconciliación que es posible. Pero hay personas que creen que no, porque al decir o al oponerse, siguen haciendo del tema el gran negocio. ¿Se va a correr con este tipo de temas tan delicados, sabiendo que en año electoral la legislatura no funciona del todo con los plazos conocidos, sino que casi que es un semestre efectivo lo que tiene el Congreso de la República? ¿Se va a correr con este tema tan delicado? Yo me voy a atrever a decir algo. En el Congreso hay mayoría para aprobar la reforma a la ley de reconciliación. Hay una mayoría. O sea que ese sería uno de los temas, ese es uno de los temas que yo diría, ¿y por qué no debatirlo en año electoral? ¿Por qué no? Si al debatirlo en año electoral yo voy a tener adeptos o contrarios. Claro, y después de la elección saber si es mayoría en el Congreso, aprobarlo porque sería el reflejo de esa elección. Yo me arriesgaría a decir, debatámoslo. Vean, ¿no les parece a ustedes absurdo? No quiere aprobarla más que debatirla, ya. Yo quiero debatirla, quiero aprobarla. Lo que me parece ilógico, sería bueno lo que me parece ilógico antes, ¿o no? es que venga un dirigente del CUC a promover el antejuicio de aquellos que presentamos la iniciativa. Más de 25 diputados. Bueno, el CUC, que roba energía, que invade fincas, ellos. Veremos cuántos meses. Bueno, veremos cuántos meses el Congreso de la República va a seguir sesionando con esta misma energía y agilidad, y si se van a agendar este y otros temas que van a generar debate y controversia, pero bueno, el Congreso tiene puntos importantes que abordar durante este año, un año electoral que lo hace aún más complejo. Gracias, diputado, por esta conversación. Daniel, y a ustedes, gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.